Audioescuelasabática.com. Lección número 10 para el 5 de junio de 2021. El nuevo pacto. Sábado 29 de mayo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías capítulo 31, verso 31. Hace años, una revista mostraba la caricatura de un empresario que estaba en una oficina frente a un grupo de otros ejecutivos. Sostenía una caja de detergente en las manos y se la mostraba a los demás. Señalaba con orgullo la palabra nuevo que aparecía en grandes letras rojas en la caja, lo que implicaba, por supuesto, que el producto era nuevo. El ejecutivo luego dijo, lo que es nuevo en la caja es la palabra nuevo. En otras palabras, todo lo que cambiaba, todo lo nuevo, simplemente era la palabra nuevo en la caja. Todo lo demás era igual que siempre. En cierto sentido, se podría decir que el nuevo pacto es así. La base del pacto, la esperanza básica que tiene para nosotros, las condiciones básicas son las mismas que se encuentran en el antiguo pacto. Siempre ha sido un pacto de la gracia y la misericordia de Dios, un pacto basado en un amor que trasciende las debilidades y las derrotas humanas. Reseña de la semana. ¿Qué paralelismos existen entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Qué papel juega la ley en el pacto? ¿Con quiénes se hicieron los pactos? ¿Qué quiere decir el libro de Hebreos con un mejor pacto? Hebreos capítulo 8, verso 6. ¿Qué relación hay entre el pacto y el santuario celestial? Audioescuelasabática.com. Domingo 30 de mayo. He aquí vienen los días. Escucha Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34 y responde las siguientes preguntas. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Pregunta número 1. ¿Quién promueve el pacto? 2. ¿De quién es la ley de la que se habla aquí? ¿Qué ley es esta? 3. ¿Qué versículo enfatizan el aspecto relacional que Dios quiere mantener con su pueblo? 4. ¿Qué acto de Dios en favor de su pueblo forma la base de esa relación de pacto? Es evidente. El nuevo pacto no es algo muy diferente del antiguo pacto hecho con Israel en el monte Sinaí. De hecho, el problema con el pacto del Sinaí no era que fuera antiguo o anticuado, el problema era que se había roto. Ver Jeremías capítulo 31, verso 32. Las respuestas a las preguntas anteriores que se encuentran en esos 4 versículos prueban que muchas facetas del antiguo pacto siguen estando en el nuevo. El nuevo pacto es en cierto sentido un pacto renovado. Es la culminación o el cumplimiento del primero.
concéntrate en la última parte de Jeremías, capítulo 31, verso 34, en la que el Señor afirma que perdonará la maldad y el pecado de su pueblo. Aunque el Señor dice que escribirá la ley en nuestro corazón y la colocará dentro de nosotros, todavía enfatiza que perdonará nuestro pecado e iniquidad, que violan la ley escrita en el corazón. ¿Ves alguna contradicción o tensión entre estas ideas? ¿Por qué? ¿Qué significa, como dice Romanos capítulo 2, verso 15, tener la ley escrita en el corazón? Mateo capítulo 5, versos 17 al 28. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo podrías usar los versículos de hoy para responder el argumento de que, de alguna manera, los 10 mandamientos, o específicamente el sábado, ahora quedan anulados bajo el nuevo pacto? ¿Hay algo en esos pasajes que indique ese argumento? En todo caso, ¿cómo se pueden usar esos versículos para probar la perpetuidad de la ley? Audioescuelasabática.com. Lunes 31 de mayo. Obra del corazón. Cuando el reino del sur, Judá, estaba llegando a su fin, y el pueblo fue llevado en cautiverio por Babilonia, Dios anunció a través de su profeta Jeremías el nuevo pacto. Esta es la primera vez que se expresa esta noción en la Biblia. Sin embargo, cuando el reino del norte, 10 tribus de Israel, estaba a punto de ser destruido, unos 150 años antes de la época de Jeremías, esta vez Oseas volvió a mencionar la idea de otro pacto. Oseas capítulo 2 versos 18 al 20. Escucha Oseas capítulo 2 versos 18 al 20. Observa el paralelismo entre lo que el Señor dice a su pueblo y lo que le dijo en Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. ¿Qué imágenes comunes se utilizan y nuevamente qué dice sobre el significado básico y la naturaleza del pacto? Oseas capítulo 2 versos 18 al 20.
En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. En momentos de la historia, en los que los planes de Dios para su pueblo del pacto se vieron obstaculizados por su rebelión e incredulidad, Dios envió profetas para proclamar que la historia del pacto con sus fieles no había llegado a su fin, sin importar cuán infiel haya sido el pueblo, sin importar la apostasía, la rebelión ni la desobediencia entre ellos. El Señor aún proclama su disposición a entablar una relación de pacto con todos los que estén dispuestos a arrepentirse, obedecer y reclamar sus promesas. Busca los siguientes versículos. Aunque no mencionan específicamente un nuevo pacto, ¿qué elementos se encuentran en ellos que reflejan los principios que están detrás del nuevo pacto? Ezequiel capítulo 11, verso 19. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel capítulo 18, verso 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ezequiel capítulo 36, verso 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El Señor les dará un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Jeremías capítulo 24, verso 7. Él quitará el corazón de piedra de en medio de su carne, y les dará un corazón de carne. Ezequiel capítulo 11, verso 19. Y les dará corazón nuevo y espíritu nuevo. Capítulo 36, verso 26. También dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Capítulo 36, verso 27. Esta obra de Dios es la base del nuevo pacto. Si alguien se acerca a ti y te dice, quiero un corazón nuevo, quiero la ley escrita en mi corazón, quiero un corazón para conocer al Señor, pero no sé cómo lograrlo, ¿qué le dirías a esa persona? Audioescuelasabática.com. Martes 1 de junio. El pacto antiguo y el nuevo pacto. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo,
y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. Jeremías declara que el nuevo pacto se hará con la casa de Israel. Jeremías capítulo 31, verso 33. ¿Significa esto entonces que sólo la simiente literal de Abraham, los judíos de sangre y nacimiento, recibirían las promesas del pacto? No, de hecho eso ni siquiera se aplicaba en los tiempos del Antiguo Testamento. Por supuesto que es cierto que a la nación hebrea en su conjunto se le entregaron las promesas del pacto. Sin embargo, nadie quedaba excluido. Al contrario, todos, judíos o gentiles, recibían la invitación a participar de las promesas, pero tenían que estar de acuerdo para entrar en ese pacto. Por cierto, hoy no es diferente. Escucha nuevamente el texto de Isaías. ¿Qué condiciones imponen a quienes quieran servir al Señor? ¿Existe realmente alguna diferencia entre lo que Dios les pedía a ellos y los que nos pide a nosotros hoy? Explica tu respuesta. Aunque el nuevo pacto se dice que es mejor, ver el estudio del miércoles, realmente no hay diferencia en los elementos básicos que componen tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. Es el mismo Dios que ofrece la salvación de la misma manera, por gracia. Éxodo capítulo 34, verso 6. Romanos capítulo 3, verso 24. Es el mismo Dios que busca un pueblo que por fe reclamará sus promesas de perdón. Jeremías capítulo 31, verso 34, Hebreos capítulo 8, verso 12. Es el mismo Dios que busca escribir la ley en el corazón de quienes lo seguirán en una relación de fe. Jeremías capítulo 31, verso 33, Hebreos capítulo 8, verso 10, sean judíos o gentiles. En el Nuevo Testamento, los judíos, al responder a la elección de la gracia, recibieron a Jesucristo y su Evangelio. Por un tiempo fueron el corazón de la Iglesia, el remanente escogido por gracia. Romanos capítulo 11, verso 5, en contraste con aquellos que fueron endurecidos. Capítulo 11, verso 7. Al mismo tiempo, los gentiles que antes no creían aceptaron el Evangelio y fueron injertados en el verdadero pueblo de Dios conformado por creyentes, sin importar a qué pueblo o raza pertenecieran. Capítulo 11, versículos 13 al 24. Así que los gentiles, en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, Efesios capítulo 2, verso 12, fueron atraídos por la sangre de Cristo. Cristo es mediador del nuevo pacto, Hebreos capítulo 9, verso 15, para todos los creyentes, independientemente de su nacionalidad o raza. Audioescuelasabática.com. Miércoles 2 de junio. Un mejor pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ayer vimos que, en lo que respecta a los elementos básicos, el antiguo pacto y el nuevo pacto eran lo mismo. Lo esencial es la salvación por la fe en un Dios que perdonará nuestros pecados, no porque haya algún mérito en nosotros, sino solo por su gracia. Como resultado de este perdón, entablamos una relación con el Señor en la que nos entregamos a Él con fe y obediencia.
No obstante, el libro de Hebreos califica al nuevo pacto como un mejor pacto. ¿Cómo entendemos lo que eso significa? ¿En qué sentido un pacto es mejor que otro? ¿Dónde radica la culpa del fracaso del antiguo pacto? Hebreos capítulo 8 versículos 7 y 8. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El problema del antiguo pacto no era el pacto en sí, sino el hecho de que el pueblo no lo aceptó por fe. Hebreos capítulo 4, verso 2. La superioridad de lo nuevo sobre lo viejo radica en que Jesús, en lugar de revelarse solo a través de los sacrificios de animales, como en el antiguo pacto, ahora aparece en la realidad de su vida, su muerte y su ministerio sumo sacerdotal. En otras palabras, la salvación que se ofrece en el antiguo pacto es la misma que se ofrece en el nuevo pacto. Sin embargo, en el nuevo se manifiesta una revelación mayor y más completa del Dios del pacto y el amor que tiene por la humanidad caída. Es mejor porque todo lo que se había enseñado a través de símbolos y tipos en el Antiguo Testamento ha encontrado su cumplimiento en Jesús, cuya vida sin pecado, su muerte y su ministerio sumo sacerdotal se simbolizan en el servicio del santuario terrenal. Hebreos capítulo 9, versículos 8 al 14. No obstante, ahora en lugar de símbolos, tipos y ejemplos, tenemos al mismo Jesús, no solo como el Cordero inmolado que derramó su sangre por nuestro pecado, Hebreos capítulo 9, verso 12, sino además se presenta como nuestro sumo sacerdote celestial que intercede en nuestro favor, capítulo 7, verso 25. Aunque la salvación que ofrece es la misma, esta revelación más completa de sí mismo y la salvación que se halla en él, según lo revela el nuevo pacto, la hacen superior al antiguo pacto. Escucha Hebreos capítulo 8, verso 5 y capítulo 10, verso 1. ¿Qué palabra usa el autor para describir los servicios del santuario del Antiguo Testamento? ¿Cómo nos ayuda el uso de esa palabra a comprender la superioridad del nuevo pacto? Hebreos capítulo 8, verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Piensa en esto. ¿Por qué conocer la vida, la muerte y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en nuestro favor nos da una mejor comprensión de Dios que si solo contáramos con el ritual de servicios del santuario terrenal con sacrificios de animales? Audioescuelasabática.com. Jueves 3 de junio. El sacerdote del nuevo pacto. El libro de Hebreos pone un gran énfasis en Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. De hecho, la exposición más clara del nuevo pacto en el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Hebreos, con su énfasis en Cristo como sumo sacerdote. No es casualidad, el ministerio celestial de Cristo está íntimamente ligado a las promesas del nuevo pacto.
El servicio del santuario del Antiguo Testamento era el medio por el que se enseñaban las verdades del Antiguo Pacto. Se centraba en el sacrificio y la mediación. Se sacrificaban animales y los sacerdotes mediaban con su sangre. Por supuesto, todos estos eran símbolos de la salvación que encontramos solo en Jesús. No se hallaba en ellos la salvación. Escucha Hebreos capítulo 10, verso 4. ¿Por qué no hay salvación en la muerte de estos animales? ¿Por qué la muerte de un animal no es suficiente para salvar? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Todos estos sacrificios y la mediación sacerdotal que los acompañaba tuvieron su cumplimiento en Cristo. Jesús se convirtió en el sacrificio que es la base de la sangre del nuevo pacto. La sangre de Cristo ratificó el nuevo pacto, haciendo que el pacto del Sinaí y sus sacrificios sean antiguos o inválidos. El verdadero sacrificio fue hecho de una vez para siempre. Hebreos capítulo 9, verso 26. Una vez que Cristo murió, no hubo más necesidad de matar y ofrecer ningún animal. Los servicios del santuario terrenal habían completado su función. Escucha Mateo capítulo 27, verso 51, que cuenta cómo se rasgó el velo del santuario terrenal cuando Jesús murió. ¿Cómo nos ayuda ese hecho a entender por qué el santuario terrenal había quedado sin efecto? Mateo capítulo 27, verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El ministerio sacerdotal, esos levitas que ofrecían y mediaban los sacrificios en el santuario terrenal en favor del pueblo, estaba vinculado a estos sacrificios de animales, por supuesto. Una vez que terminaron los sacrificios, también terminó la necesidad de su ministerio. Todo se había cumplido ya en Jesús, quien ahora administra su propia sangre en el santuario celestial. Ver Hebreos capítulo 8, versos 1 al 5. Hebreos enfatiza a Cristo como sumo sacerdote celestial, quien entró en el santuario verdadero al derramar su propia sangre, capítulo 9, verso 12, para mediar en nuestro favor. Este es el fundamento de la esperanza y la promesa que tenemos en el nuevo pacto. ¿Cómo te sientes al saber que, incluso hoy, Jesús está en el cielo ministrando en tu favor con su sangre? ¿Cuánta confianza y seguridad te da eso con respecto a la salvación? Audioescuelasabática.com. Viernes 4 de junio, para estudiar y meditar. Al participar con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se comprometió como su Redentor. Les confió el pacto nuevo, por medio del cual todos los que reciben llegan a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. Por medio de este pacto venía a ser suya toda bendición que el cielo podía conceder para esta vida y la venidera. Este pacto debía ser ratificado con la sangre de Cristo, y la administración del sacramento debía recordar a los discípulos el sacrificio infinito hecho por cada uno de ellos como parte del gran conjunto de la humanidad caída. Deseado de todas las gentes, página 613. La característica más impresionante de este pacto de paz es la exuberante riqueza de la misericordia perdonadora manifestada al pecador si se arrepiente y se aparta de su pecado. El Espíritu Santo describe al Evangelio como salvación por medio de las tiernas misericordias de nuestro Dios.
porque seré propicio a sus injusticias, declara el Señor a los que se arrepienten, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos capítulo 8, verso 12. ¿Se aparta Dios de la justicia al manifestar misericordia hacia el pecador? No, Dios no puede deshonrar su ley permitiendo que sea transgredida impunemente. Bajo el nuevo pacto, la perfecta obediencia es la condición para recibir vida. Si el pecador se arrepiente y confiesa sus pecados, encontrará perdón. Mediante el sacrificio de Cristo en su favor, se le asegura el perdón. Cristo ha satisfecho las demandas de la ley para todo pecador arrepentido y creyente. La maravillosa gracia de Dios, página 138. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuál es la ventaja de tener la ley escrita en el corazón en vez de solo en tablas de piedra? ¿Qué es más fácil de olvidar, la ley escrita en piedras o la ley escrita en el corazón? 2. Desde la caída de la humanidad, la salvación solo se encuentra en Jesús. Aunque la revelación de esa verdad varió en diferentes épocas de la historia, los pactos no funcionan de la misma manera. 3. Analiza la segunda cita de Elena de White en el estudio de hoy. ¿Qué quiere decir con perfecta obediencia como requisito para una relación de pacto? ¿Quién es el único que ha ofrecido perfecta obediencia? ¿Cómo responde esa obediencia a las demandas de la ley para con nosotros? Resumen. El nuevo pacto es una revelación superior, más completa y mejor del plan de redención. Nosotros, los que participamos de ella, lo hacemos por fe, una fe que se manifiesta en la obediencia a una ley escrita en nuestro corazón.